Si tu vida es entregada al servicio del emperador, tu muerte no será en vano. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de Alexis Pollux, el primer puño carmesí. Al igual que su futuro primarca, Alexis Pollux fue criado en el gélido mundo de hielo de Inuit, en el cúmulo de Inuit por una casta de hielo tribal nativa de aquellas colmenas de hielo. Poco después del redescubrimiento del primarca Rogal Dorn por el emperador de la humanidad durante los primeros años de la Gran Cruzada, Alexis y su hermano gemelo Elias Pollux se someterían a las rigurosas pruebas como aspirantes para convertirse en marines espaciales de la Legión de los Puños Imperiales. Tenían que cruzar las tierras astilladas, el lado empapado de noche de Inuit, que nunca había visto el sol, un lugar donde el frío es tan constante como la noche. Los guerreros de la casta del hielo normalmente solo se aventuraban allí con trajes ambientales con placas de metal, pero aquellos que deseaban unirse a la séptima legión tenían que cruzar ese lugar desolado en harapos y pieles podridas. Fue una prueba, un viaje a través de un reino de agonía en medianoche, que obligó a los candidatos potenciales a soportar el clima severo, la congelación y la peligrosa vida salvaje autóctona que acechaba esas tierras heladas. Durante el viaje de los hermanos Pollux, Alexis resultó gravemente herido cuando una de sus pantorrillas fue perforada limpiamente por las afiladas garras de una bestia de 6 patas no identificada. Aunque escapó del ataque inicial, se separó de su hermano gemelo. Alexis se arrastró a través de las dunas de hielo sangrando, tratando de apagar el dolor incesante y tratando de ignorar el entumecimiento para poder seguir moviéndose. Sintió que fracasaría, ya que el frío que adormecía los huesos socavaba su voluntad de vivir, dejando a la bestia que continuaba acechándolo con lo que quedaba. Y de alguna manera, a pesar de las deplorables condiciones climáticas, Elias logró localizar a su antiguo hermano y lo ayudó a ponerse de pie. Elias ofreció a Alexis palabras de aliento, a pesar de sufrir una severa congelación en sus propias manos, que las dejó hinchadas y negras con sangre congelada. Alexis sintió que, a pesar de sus estrechos lazos genéticos, eran gemelos en todos los sentidos excepto en uno. Elias era más fuerte que él, tanto física como mentalmente. Alexis sintió que no habría llegado tan lejos sin su gemelo, pero Elias se negó a dejar que su hermano perdiera la esperanza. Desafortunadamente el destino intervino una vez más, y de una manera muy inesperada, cuando la criatura de 6 patas finalmente encontró a su presa perdida. Los gemelos quedaron efectivamente atrapados, de espaldas a una gran grieta, y la criatura frente a ellos. Cuando la misma intentó abalanzarse sobre el herido Alexis, logró lanzarse hacia un lado, pero fue demasiado lento. Las fauces de la bestia se cerraron sobre su brazo izquierdo que se arrastraba. Giró al aterrizar, arrastrando a Alexis por el hielo. Los dientes atravesaron la carne, haciendo que las articulaciones crujieran y provocando un dolor punzante en el brazo devastado del niño. Luego, la bestia golpeó a Alexis contra el suelo, soltó su brazo y colocó una garra en su pecho. Las costillas se reventaron y las garras afiladas como agujas tocaron la piel de Alexis. Elias gritó, distrayendo a la criatura, con la espalda hacia la grieta,
el cuerpo en equilibrio, los brazos abiertos como un luchador. La bestia se enroscó sobre sus 6 patas y se abalanzó sobre Elias con las fauces abiertas. Moviéndose en el último instante, Elias giró mientras sus brazos subían y agarraban el cuello de la bestia. Luego giró, y el impulso del animal la hizo girar por el aire hacia la grieta que esperaba. La bestia logró agarrarse sujetándose a la pierna de Elias con sus largas garras ganchudas, mientras ambos caían juntos en la grieta. A pesar de su propia agonía, Alexis se lanzó hacia la grieta y apenas alcanzó a su hermano a tiempo para agarrarlo mientras caía. Su peso tiró de Alexis al suelo. Las garras de la bestia se liberaron y desapareció en la grieta. Colgando de la mano de su hermano, Alexis intentó agarrar una cresta en el hielo con su brazo bueno, mientras sostenía a su hermano en su lugar con su otro apéndice maltratado. El brazo de Alexis era una ruina lacerada, la carne perforada y masticada en las fauces de la bestia, y el peso de Elias abrió las heridas. Y a pesar de las mismas, Alexis intentó levantar a su hermano desde el umbral del abismo negro de abajo, pero no pudo hacerlo. Bloqueando los ojos por un instante, la comprensión rápidamente cayó en la cuenta de Alexis. Elias sabía que el agarre de su gemelo ya se había roto. Era su mano cerrada alrededor de la de Alexis, lo que lo impedía caer al vacío negro de abajo. Mirándolo a los ojos, Elias tomó la fatídica decisión para ambos y abrió su mano, cayendo y muriendo. Este trágico evento afectó profundamente a Alexis Pollux y continuaría atormentándolo por el resto de su vida. Pero Pollux sobrevivió a la prueba y fue aceptado en las filas de los Puños Imperiales. Durante la Gran Cruzada, Pollux ascendió al rango superior de capitán, al mando de la Compañía 405 de la Legión de los Puños Imperiales, y se convirtió en uno de los oficiales de mayor rango de Rogal Dorn, después de que obtuviera un puesto en el Consejo Asesor del Primarca. Cuando Dorn vio pruebas de la traición de su hermano Horus en el sistema Isban, quiso ir y enfrentarse al mismo Horus, escuchar la confesión del architraidor y vengarse de él con sus propias manos. Pero el deber lo había detenido, el deber hacia el emperador de la humanidad y el imperio mismo que Horus ahora buscaba destruir. Él y su primer capitán Sigismund habían regresado a Terra, pero Dorn había enviado a sus hijos como emisarios de su ira. Había llamado a su destacamento la Flota de la Retribución, 30,000 legionarios de los Puños Imperiales, compuestos por 300 compañías, y más de 500 naves de guerra se habían lanzado hacia Isban III, un tercio de la 7ª Legión, una fuerza lo suficientemente grande como para someter a 100 mundos. El capitán Pollux se adjuntó a esta fuerza, bajo el mando del veterano capitán Jonath, el maestro de la Flota de la Retribución. Cuando los Puños Imperiales volvieron a la realidad, en el borde del sistema Isban, el poder de la tormenta disforme que ahora rugía cerca del sistema, como resultado de la voluntad de los dioses oscuros, provocó que los campos Gelar fallaran cuando los cascos se rompieron en fragmentos y se quemaron en los fuegos de sus propios reactores. Algunas naves habían llegado a un lugar seguro, pero muchas otras murieron. Sus cadáveres fueron escupidos fuera de la disformidad para congelarse en el vacío. Se perdieron 200 naves de guerra. Sus restos quedaron girando a la luz de una estrella olvidada.
Habían encontrado al capitán Pollux en los restos de uno de estos naufragios rotos. Fue uno de los pocos supervivientes. 10.000 puños imperiales se habían ido, una pérdida asombrosa que era difícil de comprender. Ahora solo quedaban 373 buques de guerra, una fuerza que todavía representaba una quinta parte de la séptima legión. Jonat no había sobrevivido, y dado que Pollux había sido designado como su sucesor, el derecho de mando de la flota de la retribución restante recayó en él. Aunque estaba profundamente honrado, también se sentía completamente solo. La verdad era que no temía la responsabilidad de una carga tan pesada, ya que Jonat era el mejor maestro de la flota de la séptima legión, y el capitán Pollux era su mejor alumno. Pero el nuevo maestro de flota tenía dudas de que él fuese la mejor opción, pues había otros hombres que habían sobrevivido al naufragio, que eran más dignos, comandantes con más experiencia de campaña, más altos en los cuadros de honor y más hábiles con las armas. Pero los puños imperiales siguieron la forma y el orden al pie de la letra, algo que no es tan difícil dejar de lado. La flota de guerra de los puños imperiales estableció una base de operaciones en el sistema Fal. Los 2 planetas habitables de Fal eran mundos agrarios sin importancia, escasamente poblados y sin gran importancia estratégica. Y por razones que no pudieron determinar, la disformidad estaba en calma en esta región, y los puños imperiales descubrieron que podían navegar hacia y desde el sistema con cierta seguridad. Con sus astrópatas ciegos, los comandantes de la legión se sintieron cada vez más frustrados a medida que pasaba el tiempo. Aunque algunos de entre los capitanes superiores y los comandantes de los grupos de batalla podían irritarse por las órdenes de Pollux, la mayoría de ellos no podían criticar al joven maestro de flota, ya que la misma era vulnerable y era probable que se produjera un ataque. En tal posición, uno necesitaba crear una defensa sólida y conservar la mayor parte de la fuerza de combate posible. El despliegue de Pollux abordó todas estas necesidades con una elegancia directa. La flota de la retribución formó una esfera cerca del mundo océano de Fal 2. Cada comandante de la flota dirigía un grupo de batalla de naves más pequeñas, y cada grupo de batalla se movía en un curso circular preciso alrededor del planeta acuoso. Juntos, el conjunto parecía una jaula hecha a partir de las colas de los cometas. El capitán Pollux rápidamente estableció una rutina. Mientras se lanzaban misiones regulares de exploración en la disformidad, los astrópatas de la Legión se ocupaban de intentar abrirse paso a través de las tormentas disformes y establecer contacto con Terra, en particular con aquellos leales atrapados en Isban 3. La flota se mantuvo en estaciones de batalla llenas, y Pollux entrenó sin descanso a sus escuadrones de abordaje. Equipados con escudos, perfeccionando sus habilidades en la guerra como el filo de una hoja afilada solo por la práctica dura. Querían estar preparados en caso de acciones de abordaje inevitables. Cuando llegaba un enemigo, los puños imperiales debían estar preparados. Las opiniones de los demás estuvieran o no de acuerdo con Pollux, no tenían importancia. La fuerza requería obediencia, no pensamiento. El ataque de los traidores dirigido por Perturabo y sus guerreros de hierro fue repentino y abrumador, y desde su buque insignia, el acorazado clase Gloriana, la Sangre de Hierro, el primarca de los guerreros de hierro comandó las primeras 100 naves que irrumpieron en el espacio real en el mismo momento. Las naves de los guerreros de hierro usaron sus armas y dispararon como una sola contra la nave de los puños imperiales llamada el Martillo de Terra. La nave de guerra condenada explotó espectacularmente cuando la salva enemiga desencadenó una reacción en cadena en los motores de plasma de la nave.
Segundos después de la muerte del martillo de Terra, 12 de sus hermanos lo siguieron, consumidos por las explosiones de cañones Nova y torpedos. El gran crucero Sula de los puños imperiales disparó una sola andanada, antes de que el fuego del macrocañón enemigo despojara sus escudos y su casco se convirtiera en escoria fundida. Los 6 destructores agrupados a su alrededor fueron destruidos en una cadena de explosiones de reactores de plasma como ninguna otra. El cruzado y el legado duraron escasos segundos. Ellos y sus escoltas fueron alcanzados por un trío de cañones Vortex y desaparecieron en la oscuridad hambrienta. 24 grandes cruceros y barcazas de batalla componían la gran flota de los guerreros de hierro. En formación cerrada, alrededor de la nave capital el Contrador, se movían como uno solo, como un cardumen peligroso acercándose al planeta. Atravesaron los escombros de muerte. El fuego y el metal fundido mancharon sus proas. Y alrededor de la sangre de hierro, cientos de buques de guerra traidores lo siguieron en formación cerrada. Y detrás de ellos emergieron cientos y cientos más de flotas y naves de la disformidad pertenecientes a los guerreros de hierro. Inicialmente la flota de puños imperiales se fragmentó bajo el ataque. Las barcazas de batalla envueltas en llamas retrocedieron, tratando de dejar atrás los cañones de guerra de los guerreros de hierro. Los cruceros pesados tambalearon su vuelo y se fueron uno a uno incendiándose. Esto sucedía mientras los cruceros más pequeños intentaban proteger a los más grandes, en una sucesión de movimientos que intentaba confundir a los guerreros de hierro. Pero estos continuaron su avance. Los barcos más pequeños paralizaron los objetivos, y los barcos más grandes asestaron los golpes mortales. Fue metódico y despiadado, como un simulacro de asedio devorando una roca. Sumergiendo su flota en el corazón de los lealistas, la estrategia de Perturabo fue dispersar la formación de flota de los puños imperiales, y luego destruirla poco a poco. Su plan dependía de que las naves de guerra leales no pudieran contraatacar lo suficientemente rápido como para romper el impulso de su empuje. Sin embargo, el capitán Pollux y los comandantes de su flota se recuperaron rápidamente del impacto y la brusquedad del ataque de Perturabo, lo que enfureció al primarca, haciéndole recuerdo las palabras de su hermano Dorn: «Nunca me vencerás». Y a pesar de su larga estancia y ataques en Fal, los habían mantenido en un estado constante de preparación para la batalla. Para eso habían sido los largos meses de planificación, los arduos simulacros de guerra y los cientos de horas de entrenamiento. Pollux sabía que la flota de la Retribución se enfrentaría a un primarca y darían todo para pelear contra él o morir en el intento. Una firma clara de los puños imperiales. Y mirando a los ojos a un titán de hierro, Pollux hizo lo imposible. Los guerreros de hierro habían sufrido pérdidas enormes, pero aún así su fuerza permanecía. El corazón alrededor de la sangre de hierro seguía intacto. Si los puños imperiales se hubieran roto en los primeros momentos de batalla, habrían sido eliminados. Si hubieran intentado luchar de frente contra los guerreros de hierro, habrían sido masacrados por el tamaño brutal de sus naves. Los guerreros de hierro conocían las debilidades de sus enemigos, pero los puños imperiales también conocían las suyas. Los guerreros de hierro esperaban encontrar a los leales desprevenidos, pero no se habían resquebrajado tras el primer ataque. La defensa de los puños imperiales había vuelto a su lugar como los engranajes de un mecanismo de relojería. La flota lealista presentó una fortaleza no fija, hecha de grupos de ataque en movimiento. No tenían corazón,
y tenían muchas cabezas de ataque, debilitando la resistencia y castigando los contraataques de sus enemigos. Los acorazados más lentos abrieron fuego, sacando a las naves de los guerreros de hierro de la formación, mientras que en el borde de la esfera de batalla, los grupos de ataque rápido rodeaban y atravesaban los márgenes de la flota de los guerreros de hierro. Golpearon una y otra vez, paralizando, destruyendo y recortando los buques de guerra del borde de la flota enemiga, como grasa tallada en carne. La flota de los guerreros de hierro se estaba desmoronando, mientras intentaba enfrentarse a los puños imperiales, y sangraba a cada paso. Los puños imperiales se unieron y comenzaron a infligir bajas significativas. Los guerreros de hierro todavía tenían un mayor número, pero este disminuyó rápidamente. Los puños imperiales concentraron su fuego en las naves de los líderes de la flota de Perturabo. El impacto de esto fue devastador para los traidores, ya que sus naves principales fueron destrozadas por la tormenta de fuego. Y cuando los barcos líderes fueron golpeados, el resto de la flota de Perturabo interrumpió su ataque para reagruparse. Esto le dio a los leales la oportunidad de pasar a la ofensiva. Pero antes de que lo hicieran, los astrópatas de la flota lealista transmitieron un mensaje crítico a sus comandantes. Los astrópatas de los puños imperiales habían logrado establecer contacto con Terra, y la séptima legión tenía órdenes urgentes de regresar allí, por voluntad de su primarca Rogal Dorn. Estas órdenes llegaron con la más alta prioridad. Los puños imperiales de la flota de la retribución no debían permitir que nada los retrasara. Coincidentemente, un pasaje parecía haberse abierto de alguna manera en las tormentas disformes. Aunque los puños imperiales no estaban seguros de cuánto duraría, si iban a obedecer las órdenes de su primarca, tenían que retirarse de Fal mientras hubiera una posibilidad de atravesar las tormentas. Enfrentados a los traidores de Perturabo y su legión de los guerreros de hierro, los leales tuvieron la oportunidad de forzar la situación y lanzar un contraataque contra la flota de Perturabo, tal vez infligiendo una herida al enemigo tan grave que los guerreros de hierro nunca se recuperarían. Pero tenían órdenes, y fue la voluntad de Rogal Dorn que regresaran a Terra a toda prisa. Aún así, Perturabo recordaría a aquel estratega. Pollux nunca llegaría a Terra, ya que sus naves fueron absorbidas por la tormenta de ruina creada por Corfaeron, y fueron dispersadas por la gigantesca tormenta disforme. Finalmente su navegante descubrió la luz de la baliza de Sota, que el primarca Robot Guilliman había ordenado al herrero de guerra Barrabás Dantioch de los guerreros de hierro que empleara para crear un punto de referencia de navegación. El capitán Pollux llegó al mundo capital de Macrage, y una vez que el primarca Guilliman le informó sobre los acontecimientos actuales, Pollux empleó su inmensa habilidad en la planificación defensiva y sus habilidades de guerra del vacío para mejorar las enormes flotas de defensa de ultramar y las redes de sensores de superficie de Magna Macrage Civitas, la capital de Guilliman. Horriblemente herido en la batalla de Fal, Pollux pasó poco tiempo peleando, excepto por una terrible noche. El primarca de los amos de la noche, Conrad Kurz, asaltó Macrage en secreto, después de escapar de la justicia de los Ángeles Oscuros, al bordo de la nave insignia clase gloriana de la Primera Legión, la Razón Invencible. En ese momento Pollux estaba ayudando a Dantioch en la lejana Sota, a través de las extrañas propiedades del proyector de campo empático de Sota, cuando Kurz atacó. Aunque Dantioch, inmune al daño directo a medio segmentum de distancia, pudo ayudar a Pollux, Alexis simplemente no pudo matar a Kurz solo. Dantioch pudo salvar a Pollux, utilizando el poder de las extrañas balizas alienígenas,
lo que le permitió al puño carmesí detener a Kurz en el tiempo, lo suficiente para que Guilliman y su hermano primarca Lionel Johnson llegaran y se batieran en duelo con su hermano malvado. Y después del intento fallido de Kurz de matar a sus hermanos, Pollux se quedó en Sota por un tiempo, ayudando a Barrabás hasta que la tormenta de ruina amainó, cuando Horus estaba listo para iniciar su movimiento final en Terra, su gran asedio. Y después de que la herejía de Horus llegara a su inevitable trágica conclusión, Robert Guilliman, primarca de la Legión de los Ultramarines, terminó de escribir el Codex Astartes, y con su creación, el primarca exigió que sus hermanos aceptaran su ejemplo, dividiendo sus propias legiones en capítulos de marines espaciales, cada uno de 1000 miembros. Aunque al principio el pretoriano de Terra estaba en contra, al final decidió ceder para no crear otro caos, y su legión se dividió, y 2 de los capítulos formados a partir de la Legión de los Puños Imperiales fueron los Templarios Negros y los Puños Carmesíes. Dorn seleccionó a los miembros del capítulo de los Puños Carmesíes entre aquellos astartes que habían sido iniciados más recientemente en la Séptima Legión, con la excepción de sus oficiales, que eran todos y cada uno de ellos veteranos de las guerras de la herejía. Si bien estos hermanos de batalla eran hombres leales y bien entrenados, se encontraban entre los miembros más sensatos de la Séptima Legión. Y debido a esto, el nuevo señor del capítulo podría implementar de manera más efectiva las enseñanzas y las nuevas tradiciones del Codex Astartes. Alexis Pollux fue seleccionado por Dorn para ser el primer maestro del capítulo del recién fundado capítulo de los Puños Carmesíes. Pollux fue recordado por los miembros de este como el Gran Padre. Lideraría los Puños Carmesíes durante los primeros 800 años estándar de su existencia. Y durante este tiempo hizo mucho por modelar su interpretación del Codex Astartes y sus doctrinas de combate. El señor del capítulo Pollux reorganizó a sus hermanos de batalla en un formato que seguía de cerca la estructura prescrita por el Codex Astartes. Sin embargo, continuó siguiendo muchas de las tácticas y tradiciones que había aprendido de la mano del primarca como miembro de los Puños Imperiales. Y por esta razón, los Puños Carmesíes siguieron siendo expertos en acciones defensivas, al igual que sus progenitores. El capítulo mantuvo la tradición de permitir que un solo guerrero asumiera la heráldica y el estatus del campeón del emperador, antes de entrar en un conflicto importante. Pero esta práctica solo se invocaba en raras ocasiones. Y del mismo modo, los Puños Carmesíes son uno de los 12 capítulos sucesores de la Séptima Legión, que participan del Festín de las Espadas. Y a lo largo de los siglos, a medida que el capítulo continuaba desarrollándose y construyendo sus propias tradiciones, los Puños Carmesíes comenzaron a mantener una serie de días sagrados cada año. Estos estaban dedicados a honrar y conmemorar, pero no adorar, al emperador, a su primarca y al gran padre Pollux. El capítulo había adoptado el Codex Astartes, incluida gran parte de su filosofía central en lo que respecta a la preparación para la batalla, su uso de la historia oral como un recordatorio de las acciones de sus antepasados, su capacidad para adaptarse en la batalla contra cientos de diferentes razas de alienígenas, y su aptitud para todas las fases de la guerra, dejan a los Puños Carmesíes como un capítulo capaz de derrotar una amplia gama de oponentes. Una lección que aprendieron del gran padre, Alexis Pollux, quien cayó después de 8 siglos de servicio, después de la fundación de los Puños Carmesíes.
durante la batalla por un sistema sin nombre, codificado como HR8518. El sistema estaba ocupado por una raza alienígena previamente desconocida, que llegó a ser conocida como los escitas, monjes guerreros alienígenas que lucharon usando terribles armas basadas en el veneno. Y fue un proyectil envenenado que golpeó al señor del capítulo en el templo y provocó su muerte. Se dice que luchó contra el veneno mortal durante muchos días, antes de que finalmente se superara su fisiología sobrehumana. Después de su muerte, sus fuerzas promulgaron sus planes finales, y los alienígenas fueron rechazados y desterrados de ese sistema estelar. Después de una breve, pero extremadamente sangrienta campaña de genocidio que los escitas aprendieron, que el imperio no era una fuerza con la que pudieran pelear. Y desde entonces los alienígenas rara vez se han enfrentado a las fuerzas imperiales en una batalla abierta, prefiriendo las ejecuciones sigilosas y asesinatos a larga distancia. Pero recordarían el terror del puño carmesí y de todos aquellos que vistieran su insignia. Bueno, hasta acá esta parte del video. Quería retomar cosas del Muro, que es una saga que hice hace un tiempo. Soy muy fanático de los puños imperiales y de sus capítulos sucesores, y tenía en mente sacar videos de personajes de los 12 capítulos y hablar acerca de los capítulos que habían acá. Y harto sobre la influencia hispana o latina, no sé por qué tiene mucho de español, pero tiene mucho de lo que es Latinoamérica en la creación de varios de estos capítulos sucesores. No sé, pienso en Alexis Pollux como el Nacho Libre del capítulo. Bueno, instauró prácticamente lo que serían los puños carmesíes, sus tradiciones, los libros que se leen en días sagrados, y la forma en la que peleó contra Perturabo. A mí, al menos en el momento que me puse a leerlo, pensé en Nacho Libre. Pensé cuando estaba peleando contra Ramsés y que estaba así peleando con todo, y no podía, y luego ve a los niños y Diosito le da la fuerza y pelea y gana. Y estaba a punto de ganarle. Pollux podía haberle ganado a Perturabo. Imagínate perder contra un marín espacial. Eso me lo estaba diciendo todo. Yo estaba rasgando en el escudo, en el corazón de la flota de Perturabo. Y solo porque Rogal Dorn dice no, Pollux, te vuelves a casa, te necesitamos, tuvo que volver. Y ni modo. Pero me pareció espectacular cómo este marín espacial pudo reflejar todas las doctrinas de Dorn, la forma de pelea y la forma de combate. Espero mucho más de los puños carmesíes, espero mucho más de los puños imperiales, ya que tienen un trato genial durante la herejía de Horus. Un trato espectacular de personajes, de cómo eran las flotas, la legión, todo eso. Pero siento que han sido dejados de la mano de Workshop en lo que es 40K. Y siento que, como muchos dicen, que son el saco de boxeo de los demás códex. Porque si ves códex de Marines del Caos, ves siempre a un puño imperial tirado en el piso, un puño carmesí, alguna cosa así. Pero bueno, esperemos que les den algo nuevo, y yo tengo la fe de que Rogal Dorn va a volver. Al menos, yo espero eso. El León ya despertó. Esperemos que Rogal vuelva, el manco, el Moto Méndez, como le decimos aquí en Bolivia. Pero bueno, ya me quedo sin palabras. Hasta la próxima. El emperador protege.